Capítulo séptimo. A nuestro regreso encontramos muchos desconocidos reunidos en Asmaj, que habían llegado de los alrededores. Un cierto número de maestros se habían congregado con vistas a realizar un peregrinaje a un pueblo situado a unos 400 kilómetros. Aquello nos sorprendió, ya que habíamos hecho excursiones en esa dirección y habíamos comprobado que a partir de los 120 kilómetros la pista desembocaba en un desierto arenoso. Este desierto era más bien una meseta elevada cubierta con dunas movedizas bajo la acción de los vientos y donde la vegetación era escasa. Más allá, la pista escalaba una pequeña cadena de montañas, formando un contrafuerte a los Himalayas. Por la noche nos invitaron a unirnos a dicha peregrinación. Saldríamos el lunes siguiente. Nos advirtieron que no valía la pena llevar lo más pesado de nuestros equipajes, pues regresaríamos a Asmaj antes de franquear la cadena principal de los Himalayas. Hast y Neprou habían preparado todo y el lunes por la mañana, a muy buena hora, nos reunimos los 300 peregrinos. La mayor parte de ellos sufrían enfermedades que pensaban sanar. Todo fue bien hasta el sábado, en que se desencadenó el más espantoso huracán del cual hemos sido testigos. Durante 3 días y 3 noches cayeron trombas de agua, que eran, parece ser, anunciadoras del verano. Nosotros habíamos acampado en un sitio muy confortable y el huracán no nos molestó en absoluto. Teníamos miedo sobre todo por el abastecimiento, pensando que un retraso prolongado sería muy enojoso para todos los interesados. En efecto, estos no habían llevado más que los víveres estrictamente necesarios para el viaje, sin tener en cuenta posibles incidentes. Esto nos pareció doblemente grave, ya que no veíamos otra solución que retornar a Asmaj para reabastecernos, lo que significaba recorrer cerca de 200 kilómetros, de los cuales la mayor parte era a través del desierto de arena ya descrito. El jueves por la mañana amaneció despejado y hermoso, pero en lugar de continuar como habíamos esperado, se nos dijo que aguardásemos hasta que los caminos se secasen y los ríos retrocediesen, para así poder avanzar con facilidad. Todos temíamos que se nos acabasen las provisiones y uno del grupo expresó ese temor en voz alta. Emilio, que estaba a cargo de todo el grupo, se acercó y dijo: «No temáis, ¿es que Dios no se ocupa de sus criaturas, tanto grandes como pequeñas, y no somos nosotros sus criaturas? Tengo aquí algunos granos de maíz, los sembraré. Mediante ese acto estoy diciendo que quiero maíz. He formado el maíz en mi mente, he cumplido la ley y por ello saldrá. Hemos de esperar el largo y arduo proceso a través del que la naturaleza, mediante su lento crecimiento y despliegue, hace crecer el maíz. Si así fuese, deberíamos esperar mucho tiempo para obtenerlo. ¿Por qué no hacer uso de una ley más elevada y perfecta que nos ha sido dada por el Padre para producirlo? Todo lo que debemos hacer es permanecer tranquilos y visualizar o idealizar el maíz y obtendremos maíz curado, listo para que lo consumamos. Si lo dudáis, podéis reunirlo, molerlo y hacerlo harina, para luego hacer pan con ella. Allí, delante de nosotros, teníamos el maíz crecido y curado, así que lo recogimos y lo molimos y luego hicimos pan. Luego, Emilio continuó diciendo: «Lo habéis visto y creído. Pero, ¿por qué no hacer uso de una ley más perfecta y producir algo más perfecto o exactamente lo que queréis? Pan.
Al utilizar esta ley más perfecta, o como diríais vosotros, más sutil, podré hacer aparecer justo lo que necesitamos: pan. Mientras permanecíamos allí hechizados, apareció en sus manos una barra de pan, a la que siguieron otras, hasta un total de 40, que descansaban en la mesa que teníamos ante nosotros, colocadas allí aparentemente por el propio Emilio. Este señaló: ya que veis que hay bastante para todos, si no es así, podemos conseguir más hasta que sea suficiente. Comimos el pan y nos pareció bueno. Emilio prosiguió: cuando Jesús le preguntó a Felipe en Galilea: ¿dónde hemos de comprar pan?, lo hizo para probarle, pues él sabía muy bien que no era necesario comprar el pan que necesitaban para alimentar a la multitud reunida, ni pedirlo al mercado. Vio la oportunidad de demostrar a sus discípulos el poder del pan fermentado por el Espíritu. Cuán a menudo piensa el ser humano en la concepción mortal, igual que hizo Felipe. Calculó, igual que hace la conciencia humana en la actualidad, a partir de lo que creía disponer, pensando en tener el pan, las provisiones o el dinero para comprarlo. Jesús reconoció que quien está en la conciencia de Cristo no conoce límites. Así pues, en la conciencia de Cristo consideró a Dios como el origen y creador de todo, y dio las gracias por el poder y las sustancias disponibles para colmar toda necesidad. A continuación partió y distribuyó a través de sus discípulos para quienes estaban en necesidad, hasta que la necesidad fue colmada y quedaron 12 cestas más. Jesús nunca dependió del exceso para colmar su necesidad ni la de nadie, pero Él nos enseñó que nuestra provisión está a nuestro alcance a través de la sustancia universal donde existe toda provisión, y que todo lo que hemos de hacer es crearla o manifestarla. Igual que cuando Eliseo multiplicó el aceite de la viuda. No acudió a nadie a contase con un exceso de aceite, pues de haberlo hecho el suministro hubiera sido limitado. Entró en contacto con lo universal, y el único límite para la provisión fue que las vasijas se llenasen. Las provisiones podrían haber seguido fluyendo hasta hoy si hubiesen seguido llevando recipientes. No se trata de hipnotismo. Ninguno de nosotros siente que se encuentre bajo un hechizo hipnótico. Permitidme decir que el único hipnotismo que existe es la autohipnosis de creer que no se pueden realizar las obras perfectas de Dios y crear las condiciones o cosas deseadas. ¿No existe, pues, la propia necesidad, el deseo de crear? En lugar de manifestar y crear como Dios quiere que lo hagamos, os replegáis en vuestras pequeñas conchas y decís: no puedo, y os hipnotizáis a vosotros mismos creyendo que sois entidades separadas de Dios. Lo que ocurre es que no llegáis, no alcanzáis vuestra creación o expresión más perfecta. No permitís que Dios se exprese perfectamente a través de vosotros como es su deseo hacer. ¿No es cierto que Jesús, el gran Maestro, dijo: mirad las obras que yo hago, porque vosotros también las haréis, y mayores aún? ¿No fue la auténtica misión de Dios aquí en la tierra mostrarnos que nosotros, como hijos de Dios o seres humanos en su auténtico estado, podemos crear de manera tan perfecta y armoniosa como hace Dios? Cuando Jesús pidió al ciego que se lavase los ojos en el estanque de Siloam, ¿no fue su intención abrirnos los ojos a todos? Todos debíamos ver que Jesús fue enviado por el Padre para demostrarnos que éste pretendía que nosotros creásemos, exactamente como lo hace Él. Todos han de hacer las obras perfectas, al igual que hizo Jesús, reconociendo al Cristo en uno mismo y en todo. Puedo ir más allá. Esta barra de pan que acabo de recibir y que sostengo en la mano se consume como si la quemase el fuego. ¿Por qué así?
porque he malversado la ley perfecta que manifestó mi concepción y consumió lo manifestado, a causa de mi malversación o uso incorrecto de la ley perfecta, que es tan exacta como la música, las matemáticas o cualquier otra de las llamadas leyes naturales. Si persisto en mi uso incorrecto de la ley perfecta, no solo consumirá lo que creé, sino que también me consumirá a mí, el Creador. ¿Se destruye realmente el pan? Admitamos que la forma cambia y en lugar de la barra tenemos una pequeña cantidad de polvo o cenizas. En realidad, ¿no ha regresado la sustancia universal de la que la brotó? ¿No está ahora en una forma inmanifiesta, esperando volver a regresar a la manifestación? ¿No es ese el proceso que siguen todas las formas que desaparecen de nuestra vista a causa del fuego, el deterioro o de cualquier otro modo? ¿Es que no regresan la sustancia universal Dios de la que brotaron? ¿No es ese el significado de lo que desciende del cielo, que lo que desciende del cielo debe ascender al cielo? Hace poco visteis formarse hielo sin ninguna causa aparente. Habréis imaginado, dejad que os diga que es lo mismo que crear pan. Puedo utilizar la ley para obtener tanto hielo como pan, mientras lo utilice en beneficio de la humanidad o mientras lo haga de acuerdo con la ley o expresándome como Dios quiere que se exprese todo. Es bueno para todos hacer pan, hielo o cualquiera de las cosas deseadas, y todos deben continuar avanzando para alcanzar la etapa en que puedan hacer estas cosas. ¿No os dais cuenta de que utilizando la suprema ley, la ley absoluta de Dios, podéis crear lo que necesitéis o concibáis en la mente como vuestra idea más elevada y así complacer a Dios de manera más completa, sabiendo como supo Jesús que somos perfectos hijos de Dios? ¿No implica eso libertad respecto a la esclavitud comercial, así como de cualquier otra? A mí me parece que en pocos años la esclavitud comercial se convertirá en la mayor de todas. Al ritmo al que ahora avanza, dominará al ser humano en cuerpo y alma, que no podrá hacer otra cosa que consumirse a sí mismo y a quienes se interesen en ella. No hay duda de que el principio del comercialismo tuvo lugar en un plano espiritual elevado, pero el materialismo pudo deslizarse sigilosamente en su interior, hasta que precisamente el poder utilizado para crear es el poder que será consumido, al igual que el poder utilizado acabará siendo consumido si no se usa correctamente. Es que la presión del comercialismo y las limitaciones que nos acosan no nos indican que debemos superar esas condiciones. Y no se logra precisamente eso al comprender que hemos de realizar las obras perfectas de Dios, elevando nuestra conciencia a la conciencia de Cristo. ¿No es eso lo que Jesús nos enseñó aquí en la tierra? ¿Es que toda su vida no lo ejemplifica? Queridos hermanos, ¿no os dais cuenta de que al principio fue el Verbo y que el Verbo era como Dios? Entonces todo lo que iba a formarse más adelante permanecía en una forma inmanifiesta en la sustancia de la mente universal, o tal como dicen algunos, en el caos. Originariamente esa palabra significaba realidad. Esa palabra caos ha sido malinterpretada, pasando a designar un estado turbulento o conflictivo, en lugar del profundo estado espiritual de realidad, siempre esperando una palabra definitiva y creativa a través de la que brotar en forma manifiesta. Cuando el principio de Dios quiso hacer surgir el mundo de la sustancia de la mente universal, Dios estaba tranquilo y contemplativo. Dicho de otra manera, Dios concibió un mundo ideal.
Tuvo en cuenta que la sustancia con la que iba a formarse el mundo requería de tiempo suficiente para disminuir su vibración. A continuación pronunció la palabra, y el mundo se formó. O como también podríamos decir, Dios visualizó una pauta o molde mental de que pudiera fluir la sustancia necesaria para crear el mundo y de ella brotó una forma perfecta, creada sobre la pauta que mantenía en la conciencia. Todas esas cosas deben haber sido pensadas por Dios, por el poder infinito. Debe haber deseado durante un tiempo indefinido su formación y manifestación visible. De no haber pronunciado la palabra en el éter, nada hubiera sido creado o manifestado en forma visible. A fin de crear con resultados visibles, incluso los pensamientos o deseos de un creador omnipotente e infinito, y hacer brotar formas ordenadas a partir de la realidad, hizo falta un que se haga definitivo y positivo. También nosotros hemos de dar el paso definitivo. Dios tiene en mente el mundo perfecto ideal, con todos sus detalles, que aparecerá como un cielo o una casa perfecta donde todos sus hijos, todas sus criaturas y todas sus creaciones podrán morar en paz y armonía. Ese es el mundo perfecto que Dios vio al principio y en el que piensa ahora mismo para hacer que exista. Y la hora de su manifestación radica en lo que aceptemos. Cuando podemos alcanzar el lugar en el que sabemos que todos somos uno, un ser humano, y sabemos que todos somos miembros del cuerpo de Dios, de igual manera que nuestro cuerpo forma parte del cuerpo íntegro, entonces nos hallamos en el reino de Dios, en el cielo, en la tierra. Para manifestarlo hay que ser consciente de que en el cielo no hay nada material, todo es espiritual. Hay que saber que el cielo es un estado de conciencia perfecto, un mundo perfecto en la tierra, aquí y ahora, y todo lo que debemos hacer es aceptarlo. Todo se halla presente, esperando a que abramos nuestro ojo interior. A través de ese ojo nuestros cuerpos deben convertirse en luz, en una luz que no es del sol ni de la luna, sino la del Padre, y el Padre está justo aquí en el hondón de nuestro ser. Debemos darnos cuenta de que no hay nada material, que todo es espiritual. A continuación, hemos de pensar en ese maravilloso mundo espiritual dado por Dios que está aquí ahora mismo si podemos realizarlo. ¿No veis que Dios lo creó todo de ese modo? ¿Es que Dios al principio no se tornó sosegado y contemplativo viendo la luz? Luego dijo que se haga la luz, y la luz se hizo. Y lo mismo con el resto de las creaciones. Mantuvo cada forma o ideal en su conciencia, luego pronunció la palabra y el ideal brotó. Lo mismo ocurrió con el ser humano. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y otorguémosle dominio sobre todas las cosas. Dios, todo bondad, creó todas las cosas buenas. El hombre, la mayor y última, con total dominio sobre las cosas. Entonces el hombre solo veía el bien y todo fue bien hasta que se separó de Dios y percibió la dualidad o dos. Y a través de su pensamiento creó dos, siendo uno el bien y el otro su opuesto. Pues si hay dos, deben ser opuestos, bien y mal. Así pues, el mal apareció a través del poder perfecto del ser humano para expresar y manifestar lo que contempla. Si el hombre no hubiese contemplado el mal no habría contado con poder de expresión. Solo se habría expresado el bien y ahora seríamos tan perfectos como Dios nos ve. ¿Es que no ha estado siempre el cielo en la tierra tal como Dios lo ve y como todos debemos verlo para poder manifestar? Jesús
tuvo todo el derecho al decir que venía del cielo. ¿Es que no venimos todos del cielo, de la gran sustancia de la mente universal? Si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no le dio Dios el poder para crear exactamente como Él crea? ¿Y no esperaba Dios que el hombre utilizase dicho poder con tanta libertad como él mismo de la misma manera? Primero, percibiendo la necesidad, luego concibiendo el bien, el ideal, con el que llenar el molde que mantenemos en la conciencia y que debe llenarse a partir de la sustancia de la mente universal. Y a continuación, pronunciando la palabra que debe llenarlo. Así es y está bien que así sea. Cuando Jesús fue crucificado, entregó su carne, la externa, la que percibimos como cuerpo, para demostrar que existe un cuerpo más profundo o espiritual, y ese cuerpo espiritual es el que manifestó cuando surgió de la tumba. Ese es el cuerpo del que hablaba cuando dijo: destruye este templo y lo levantaré en 3 días. Así lo hizo, para demostrarnos que contamos con el mismo cuerpo espiritual y que podemos llevar a cabo todas las obras que Él realizó. No hay duda de que si Jesús así lo hubiera deseado, podría haberse salvado. No hay duda de que se dio cuenta de que en su cuerpo tenía lugar un gran cambio. Asimismo, vio que quienes le rodeaban no podían ver que también ellos podían manifestar el cuerpo espiritual, tal y como él trataba de demostrarles. Seguían percibiendo lo personal, y él vio que si manifestaban el cuerpo espiritual sin ningún cambio, la gente no podría discernir entre lo material y lo espiritual. Así que adoptó el camino de la crucifixión para provocar el cambio. ¿No es ese el Cristo en el hombre que el gran Maestro Jesús, al que todos amamos y veneramos, vino a manifestar? ¿No desarrolló su vida aquí en la tierra para mostrarnos el camino perfecto hacia Dios? ¿Qué otra cosa, aparte de amar ese camino ideal perfecto, podemos hacer una vez que lo vemos, tanto si es plantando una semilla, haciendo pan o realizando 1.000.000 de tareas necesarias para la existencia humana? ¿No son esos actos meras elecciones que nos conducen a nuestro desarrollo? Algún día seremos conscientes de que somos auténticos hijos de Dios, no sirvientes, que como los hijos podemos y contamos con todo lo que tiene el Padre y que podemos utilizarlo con la misma libertad que nuestro Padre. Reconozco que al principio hace falta mucha fe. Hay que recorrer el camino paso a paso y debe practicarse fielmente, como la música o las matemáticas, hasta que lleguemos al lugar de conocimiento. Entonces somos grandiosos y maravillosamente libres. ¿Puede existir un ejemplo mejor y más genuino acerca de esta vida que el de Jesús? ¿Cómo podéis no reconocer el poder que hay en su nombre, Jesús el Cristo manifiesto, o Dios manifestándose a través del hombre de carne y hueso? Jesús llegó al lugar en el que confió por completo en su profundo conocimiento o comprensión de Dios, y así fue como llevó a cabo sus obras. No confió en su propia fuerza de voluntad o pensamientos intensos y concentrados. No fue a través de su propia voluntad ni de pensamientos concentrados, sino de la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad, Dios mío. Voluntad de hacer la voluntad de Dios. ¿Creéis que Jesús deseó hacer en todas las cosas la voluntad de Dios o lo que Dios quería que él hiciese? Os habréis fijado en que a menudo se dice que Jesús ascendía a una montaña elevada. Si ascendió o no físicamente a una montaña, no lo sé, pero lo que sí sé es que todos debemos ascender a las alturas, a la conciencia más elevada para recibir nuestra iluminación. Esa altura significa la coronilla de la cabeza, y allí no se desarrolla la facultad.
Y allí, si no se desarrolla la facultad, debemos desarrollarla mediante pensamientos espirituales. A continuación, y desde el corazón, en el centro del amor, debemos permitir que fluya el amor a fin de equilibrarlo todo. Cuando esto se lleva a cabo, se revela el Cristo. El Hijo del Hombre percibe que es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, en el que el Padre se complace. Luego, mediante un amor constante, debemos saber que eso sirve para todos. Dejad de pensar profundamente durante un instante y daos cuenta del número incontable de granos de arena que hay a orillas del mar, del número incontable de gotas de agua que constituyen las aguas de la tierra, del número incontable de formas de vida en las aguas de la tierra. A continuación, percibid el número incontable de partículas de piedra que contiene toda la tierra, el número incontable de árboles, plantas, flores y arbustos sobre la tierra, el número incontable de formas de vida animal sobre la tierra. Sed conscientes de que todas son imágenes externas del ideal de la gran mente universal de Dios, que todas contienen una única vida, la vida de Dios. Luego pensad en el incontable número de almas nacidas sobre esta tierra. A continuación, sabed que cada alma es una imagen perfecta e ideal de Dios, tal y como se percibe a sí mismo. Que cada alma se le otorga el mismo poder, expresión y dominio sobre todas las cosas que tiene el propio Dios. ¿No creéis que Dios desea que el ser humano desarrolle estas cualidades divinas y que realice las obras que Dios lleva a cabo a través de la herencia dada por el hombre al hombre por el Padre, la única gran mente universal que hay en todo, a través de todo y por encima de todo? A continuación, ved que cada persona es una expresión o una manifestación del espíritu visible, una forma a través de la que Dios gusta de expresarse. Cuando lo descubrimos y aceptamos, podemos decir verdaderamente como Jesús hizo: ved que Cristo ha llegado. De este modo, Él alcanzó su dominio sobre el ser mundano o carnal, reconoció, afirmó y aceptó su divinidad, y luego vivió la vida de la misma manera que nosotros debemos vivir.